Muy buenas tardes. El tema del cual les voy a hablar hoy es sobre la lectura categorial, correspondiente a uno de los temas de la materia de aprendizaje de la comunicación humana. Bien, pues previo al estudio de los elementos y pasos de la lectura categorial, resulta prudente conceptualizar qué es la lectura categorial propiamente dicha. Entendemos entonces que la lectura categorial es la manera que tiene el lector para transformar un texto en su propia tesis, lo cual le servirá para construir su propia estructura categorial en su propia mente. En otras palabras, en base a la lectura de un texto se podrá crear nuestro propio texto. Básicamente, la lectura categorial lo que nos permite es encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo que estamos leyendo o analizando. Es en este nivel donde el lector se encuentra en la capacidad de descubrir los argumentos característicos y los indicios derivados que surgieran a raíz de la lectura. Otro concepto adecuado de la lectura categorial es que esta es la manera de descomponer un texto en su tesis en proposiciones argumentales, ya sean estas derivadas o definitorias, para elaborar una estructura categorial en su respectivo mapa mental. La lectura categorial es muy importante, ya que el problema que enfrentamos todos en nuestro diario quehacer es que emitimos tesis y no las argumentamos. Por eso, toda información o conocimiento que se nos queda en medio camino. En cambio, en el preciso momento en que el alumno haga una lectura categorial, empieza a desarrollar sus habilidades intelectuales y, por sobre todo, a desarrollar su conocimiento. Ahora bien, centrándonos un poco más en cuanto a los elementos de la lectura categorial, encontramos pues que tiene 5 elementos principales y estos son la tesis, las proposiciones argumentales, las proposiciones subargumentales, las proposiciones derivadas y las proposiciones definitorias, por lo que procederé a explicar las implicaciones de cada una de ellas. En cuanto a las proposiciones argumentales, estas existen en tanto que apoyan a la tesis. Su función principal consiste en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. Las proposiciones argumentales surgen a partir de la selección de la tesis utilizando la partícula porque, que la coloca en relación con otras proposiciones que la fundamentan. Por lo general, hay que fundamentar al predicado de la tesis. La tesis es un efecto de los argumentos. Por su parte, las proposiciones subargumentales son aquellas proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental, que son las que ya estudiamos. Dicho en otras palabras, las subargumentales consisten en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varias argumentales. Ahora bien, otro de los elementos son las proposiciones derivadas. Y en cuanto a estas, es importante conocer que condensan y contienen las consecuencias categoriales, ya sean teóricas o prácticas, que se desprenden de la tesis. A diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo. Las proposiciones derivadas, a diferencia de las argumentales y subargumentales, surgen luego de los intentos por descubrir y verificar la tesis a través de la partícula entonces. Si las proposiciones argumentales sostienen el predicado de la tesis, las derivadas son aplicaciones de toda la tesis. Para finalizar con este tema, el último elemento de la lectura categorial son las proposiciones definitorias, las cuales, como su nombre indica, definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. Para plantear una proposición definitoria, hay que tener en cuenta que esta es una proposición aseverativa que establece una relación de correspondencia entre sujeto y predicado. Generalmente utilizan el verbo ser o sus sinónimos para definir cómo caracterizarse. En cuanto puedo mencionar sobre los elementos de la lectura categorial, sin embargo, otro de gran relevancia para el estudio son los pasos secuenciales que debemos seguir cuando se realiza decodificación categorial. Estos pasos son 5. El primero de ellos es la decodificación terciaria, que no consiste en más que comprender todas las ideas principales de lo que se está leyendo. Posterior a esto, el siguiente paso a seguir es el análisis elemental, que consiste en separar una a una las macroproposiciones principales, es decir, separar cada una de las ideas principales individualizadas contenidas en el texto. Luego continuamos a identificar la tesis como columna vertebral del texto, que vendría a ser el tercer paso de la lectura categorial y consiste, tal como su nombre lo indica, en reconocer y separar la tesis del texto entre todas las ideas principales.
es identificar la idea principal del mismo. Las demás proposiciones se deben y convergen hacia esta y proposición principal. El siguiente paso es confrontar la tesis o idea principal y consiste básicamente en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándolas con las proposiciones. En palabras concretas, lo que se debe hacer en este punto es analizar que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis. Y para finalizar, el último paso de la lectura categorial es nada más y nada menos que el releer el documento, es decir, dar lectura nuevamente al texto para descubrir la organización interna del mismo y su relación con sus elementos que las constituyen. Muchas gracias.